Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 Daré al Señor por siempre. Padre es Dios y le alabaré. Y yo le alabo. Padre es Dios y le alabaré. Padre es Dios y yo le alabo. Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. Gracias por desayunar con nosotros aquí en lo alto de Huautla de Jiménez, en Cerro Azteca. Aquí estamos con este pancito artesanal de Huautla de Jiménez. Es el pan chico que le dicen, ¿no? Y aquí está el cafecito de aquí de la Sierra Mazateca. Aquí lo tostaron y aquí lo molieron, ¿no? En el molino de mano. Entonces vamos hoy a desayunar la palabra de Dios y a desayunar también hay chilaquiles en esta mañana hechos por Jovita, ¿no? Chilaquiles muy ricos. Entonces vamos a leer hoy Mateo 25, Mateo 26, Mateo 27 y Mateo 28. Muchas gracias, jóvenes, por acompañarnos en esa escuela misionera triunfante de Año Nuevo. Ya estamos a 7 de enero, ¿no? ¿Qué dicen? Nos regresamos a Oaxaca hoy. 7 de enero. 7 de enero, ¿no? O sea, aquí estamos en Mateo 25, desde el verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Recuerden que antes de llegar a Huautla, a unos 5 kilómetros antes de llegar, nos detuvimos a la orilla de la carretera para que estuvieran apercibidos, estuvieran orando. Más o menos les dije cómo estaba aquí el ambiente, la cuestión espiritual, porque comúnmente en cualquier viaje
en cualquier salida, jóvenes y adultos se duermen, jóvenes y adultos conocen lugares y parece que vienen de paseo. Jóvenes y adultos, sobre todo los niños, es una alegría y felicidad viajar, ¿no? Pero en la cuestión misionera no es cuestión nada más de viajar. En la cuestión misionera no es cuestión nada más de conocer lugares. En la cuestión misionera no es nada más cuestión de probar panes como estos o este café, ¿no? En la cuestión misionera es cosa de ir a poner y a establecer el señorío de Jesucristo. ¿Por qué el señorío de Jesucristo? Porque en esas vidas de X lugares han estado esas vidas atadas al pecado, atadas a la oscuridad, atadas a los vicios, atadas a la incredulidad, atadas totalmente a la ignorancia espiritual, y es cuando el enemigo se ha aprovechado de esas vidas. Entonces, ¿quiénes son las insensatas? Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, en el campo misionero, en el servicio a Dios, en el servicio en una congregación local, en una iglesia local, siempre hay que tomar consigo aceite, más las lámparas. Nuestra lámpara más aceite. O sea que ese aceite, la lámpara lo va a consumir para que tenga luz. Entonces hay que mantenerla surtida esa lámpara con una reserva de aceite. ¿Cuál es esa reserva de aceite? La oración, la oración, la oración y la llenura del Espíritu Santo. La oración y la llenura del Espíritu Santo. Ahora veamos las prudentes, verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras las insensatas, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Fíjense, que no nos distraiga nada. Que no nos distraiga nada. Son tiempos de que hay distracciones malas y hay distracciones buenas. Esta fue una distracción buena. Ir a buscar aceite era algo bueno, ¿no? Pero aún las distracciones buenas nos pueden sacar de la visita importante que es el Señor Jesucristo y que es el Espíritu Santo. Así que cuando tú estés en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, que nada te saque de estar con tu lámpara y estar con tu aceite. Que nada te saque de estar con tu lámpara y tu aceite. O sea, que nada te perturbe de estar diario en la palabra de Dios. Ahora sí ya entienden lo que es estar diario en la palabra de Dios, ¿no? O sea, el enemigo y también las cosas buenas quieren zafarte de esto y quieren zafarte de la oración. O sea, mientras tú te estés retroalimentando, siempre estarás fuerte, jamás te desanimarás. Y cuando vengan las tentaciones, tú tendrás potencia para resistir a esas tentaciones o huir de esas tentaciones. Entonces, ¿qué dice el verso 10? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto les digo que no les conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado a ti, Samuel, Josué, Aarón, Ángel? ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? ¿5, o 2, o 1? ¿Cuántos talentos quieres? Si te das cuenta, aquí lo vas a leer. No te conviene recibir poquito, porque el que recibió 1 es el que la regó. Ya. Pues Dios nos ha dado talentos, y qué bueno que en esa escuela misionera has estado desatando y desarrollando esos talentos, tu vida de oración, tu vida en la alabanza, tu vida en servir a los demás. Qué bueno que han estado desatando esos talentos, y si se dan cuenta, son varios talentos que Dios te ha dado. Verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Cuántos quieren escuchar estas palabras? Esta va a ser nuestra graduación. Todos deseamos escuchar estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, hay un gozo inefable, un gozo extraordinario al entrar en las mansiones celestiales, en esa graduación de graduaciones. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. También, el que recibió 2, hizo otros 2. Y aquí está esa graduación, que tú y yo la tendremos. Por eso esmerémonos, no decaigamos, no te debilites, no te distraiga nada, no aflojes el paso, no aminores el paso. ¿Ya ven estas subidas? Como que estas subidas te quieren decir, ya me quedo parado, ya no quiero subir, ya me cansé. Pero es ahí donde uno reanuda hacia adelante. Tal parece que tus piernas ya están muy débiles y temblorinas. Pero no. ¿Ya ven ayer a Aarón? Parece que iba lento y empezó a echarle velocidad. Y sí hay subidas en la vida. Pero aquí dice que el que recibió 2 hizo otros 2. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, el 23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Solamente tuvo miedo? Aquí externa resentimiento, externa amargura. No es que nada más tenía miedo, tenía envidia. El verso 23, ¿verdad? Sí, a la hora de la repartición, Señor, a mí me diste no y nada, y a los demás, mira, los favoreciste, ¿no? Con mucho. Es lo que está diciendo aquí. Por eso tú no menosprecies o no escatimes los talentos que Dios te ha dado. Hoy en día muchos creyentes, entre ellos jóvenes, tienen tantos talentos dados por Dios que dicen: me da pena, me da miedo, otros son mejores que yo, otros saben cantar y yo no, otros saben predicar y yo no, y están comparándose, pero en el sentido pesimista, ¿no? Entonces Dios nos ha dado talentos y vamos a desarrollarlos sin envidia, sin amargura. Fíjense cómo externa su amargura en el verso número 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿A quién le está diciendo eso? El creyente, a Dios. Señor, nada más te quieres aprovechar de mí. Nada más quieres que yo te sirva. Nada más quieres que yo me desvele por ti, me desmañane. Y así hay pastores y misioneros que se quejan con Dios. Qué difícil es servirte. No puedo descansar en tu obra. Cada rato me estoy entreteniendo en problemas similares a este. Como algunos pastores que he escuchado que... A ver. No, o sea, hay unos pastores que luego se vayan en internet que dicen: Señor, aquí estoy sirviéndote, aquí estoy ganando almas, y cuando me mandas mi cheque o mis cosas, ¿no? Entonces, sí. Cuando te acuerdas de mí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no vamos a caer en esa situación. Dice en 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Fíjense esta verdad que viene enseguida en el verso 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Porque al que tiene, le será dado. Por eso desarrolla tus talentos. Es algo injusto, pero es que el que fue fiel con lo poco, pues se le dio más, ¿no? Parece que es algo injusto, porque cuando lo miran desde el punto de vista lo secular, dice: ¿cómo es que puede decir esto? Que al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Y cómo es que aquí dice que el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Pero es que no leen todo el contexto de lo que es el que es fiel en lo poco, se le dará más, porque está ejercitando y usando y practicando lo poco que tiene. Está dando fruto, exacto. En cambio, pues, si aquí el que tiene poquito, pero ni siquiera eso puede ser capaz de usar, de practicar, de compartir, de servir, pues aún eso poquito que tiene, pues le tiene que ser quitado. Prosigamos, estamos en el capítulo 25
en el verso número 29. Cuando desayunamos de esta manera, nuestros espíritus se ponen potentes. Verso 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, es lo de menos dejar a la gente que se pierda, sobre todo a los cristianos y cristianas que aflojan el camino, que se desvían, desobedientes. De veras es fácil dejarles. Es fácil dejar que hagan su voluntad. Es fácil dejar de orar por ellos. Pero cuando uno ve su graduación de ellos, eso te anima aún para ellos hacer la doble milla, ¿no? Hay familias en pueblos alejados que podríamos decir, ¿para qué voy si ya les he hablado por años? Y ahí es donde los misioneros se han desanimado, porque han estado visitando una familia en tal pueblo tan alejado que dicen, no veo frutos, no veo frutos. Que inviertes el tiempo, el dinero. Su gasolina. Como ayer que caminamos un poquito, pero esos caminos, si fueran de 2, 3 horas, o como cuando me llevó a la primer misión en mi vida, que fue con mi esposo, Gobernado. es desde la madrugada hasta el anochecer, caminamos todo así como te digo, todo el santo día caminamos. Llegué llorando a la noche porque dije, hasta aquí están las almas que venimos a visitar. Entonces sí fue impactante para mí caminar y caminar y caminar, y vereda tras vereda, cerro tras cerro, y pasamos un río y volvimos a subir y así, hasta que por fin llegamos a la cima de una montaña. Y estaban unos creyentes esperándonos, y ese lugar se llamaba, se llama Ojo Venado. Entonces, pues así, y pensé mucho y dije, mis respetos para aquellos misioneros que por toda su vida no nada más van un día como yo, o varias veces al mes o al año, sino que diariamente están yendo pueblo tras pueblo, o a una comunidad que la adoptan como su misión de vida. Y ahí están vez tras vez yendo con su familia, invirtiendo su tiempo, sus talentos, su dinero, todo, su profesión. Y ciertamente por eso hay que orar por los misioneros o los obreros del Señor, porque si así se la pasan ellos, imagínate que si no ven después de 5, 10, 20 años un fruto, pues sí que a veces piensan que están perdiendo su tiempo. Entonces hay que orar por ellos, respaldarlos. Si después de este viaje, pues tú sabes que Dios no te ha llamado a las misiones, pero te sirve mucho un viaje de misionero de corto plazo, porque por lo menos vas a aprender a orar por los misioneros y a interceder por los misioneros. Muy bien, vamos a proseguir. Otra vez el verso 30. No dejes de orar por los perdidos. No dejes de orar por los que están escuchando el Evangelio. No dejes de orar aún por aquellos que como que no se componen, o como que aceptaron a Cristo y regresan al mundo. Porque miren, ese día será definitivo. Y al siervo inútil, dice siervo inútil. O sea, tú vas a notar, y ya lo has notado, que hay servidores que no la hacen en el ministerio. No los critiques ni provoques que te desanimen. O sea, tú seguramente ya sabes de malos testimonios de misioneros, de predicadores, de pastores, de líderes de alabanza, de músicos. O sea, desde aquí ya están siendo siervos inútiles. Pero mientras estén vivos y estén en esta tierra, hay chance de orar por ellos para que compongan esas actitudes. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso ya será eterno. El lloro y el crujir de dientes. Por eso, mientras no mueran, hay chance todavía de rescatarlos. Porque ya muertos, ya no se puede hacer nada por ellos, ¿no? Por eso, qué bueno que ustedes se han esmerado
en predicarle a personas difíciles. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quién le dijo esto? ¿A los pecadores? ¿A quién le dijo esto? ¿Aquí? A los de la izquierda. ¿Quiénes después le dijeron? A los chivitos. Dígame, los chivitos. ¿Eran cristianos? Puedes defender. No puedes. Eran chivitos. Sí, porque decían Señor. Eran chivitos. Ajá. Sí, porque decían Señor, Señor. Hacían de ver que conocían a Dios, pues. Clamaban a Dios también, como las ovejas. Pero, pues, eran chivos. O sea, no eran pecadores, no eran inconversos, no eran paganos. Eran chivitos porque, pues, un chivito deben de saber que un chivito está en la iglesia. Un chivito se bautiza en agua, un chivito lee su Biblia, un chivito canta, pero son chivitos. Entonces, ¿es nuestra decisión ser ovejas o ser chivitos? Porque hoy en día se facilita para muchos jóvenes. Es que se fueron al cine, yo también. Se fueron al baile, yo también. Se fueron a tomar y hasta es hijo de pastor, pues yo también. No. Y así se está estilando porque lo hacen los demás, yo también. ¿Por qué no? Lo puedo hacer. Claro. Pero son chivitos. ¿A dónde irán los chivitos? Es increíble. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y entrando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen.
He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los príncipes, los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le quitó la oreja. Un matador. Sí. Pero aquí el milagro es que Jesucristo le pegó la oreja. Qué milagro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días, reedificarlo, y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre ustedes, sobre nosotros, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre en Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro.